Muy buenas noches, tengan todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, lunes 19 de octubre, en nuestro eh, programa de meeting de matrimonios. Y hoy vamos a tener una sesión como las hemos tenido anteriormente para compartir temas relacionados a nuestro hogar y nuestro matrimonio. Este es un espacio en el que aprovechamos para unirnos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, hacer una pausa en nuestro día, en nuestra rutina y reflexionar en torno a temas importantes de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, enfocados en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama Papá y Mamá, háblame del amor. Y vamos a tener a nuestro hermano Marlon Cardona acompañándonos en la dirección de este tema. Ya muchos de ustedes lo conocen porque nos ha acompañado en otras ediciones y hoy tenemos el gusto de contar con su participación. Así que les damos a todos ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a su The Meeting. Eh, Vamos, antes de iniciar, a hacer una pequeña oración y luego les doy una reseña de nuestro hermano Marlon. Así que acompáñennos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias por este momento y por esta transmisión. Gracias por todos los matrimonios que se están conectando o que están por conectarse. Te pido, mi Dios, que bendiga sus hogares, sus matrimonios. Bendice a esos padres y a esas madres. Y te pido, mi Dios, de que este mensaje pueda llegar a cada uno de ellos de una forma en que los nutra, mi Dios, en su espíritu y en su fe. Que este tema, mi Dios, los pueda llamar a todos a una reflexión para poder mejorar, mi Dios, y conocerte más y darte espacio en medio de nuestros hogares. Te pedimos, mi Dios, también para que eh, bendiga la vida de Marlon y le des mucha sabiduría en la transmisión de este tema. Y gracias porque nos das esta oportunidad que a pesar de las circunstancias, por las redes sociales podemos seguir evangelizando y conectándonos todos, mi Dios. Te pedimos por todos los enfermos y por todos los doctores que están trabajando, mi Dios, para que tú los bendigas y les des muchas fuerzas en medio de esta pandemia. Bendice a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad y a nuestros hogares. En el nombre poderoso de tu Jesucristo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, yo creo que Marlon no necesita mucha presentación, pero para aquellos que por si acaso todavía no lo conocen, voy a dar una pequeña reseña, pero Marlon tiene 31 años de predicar la palabra del Señor en nuestro país, en Guatemala, y en otros países también en el extranjero, como México, Estados Unidos y Centroamérica. Eh, Tiene 48 años de edad y tiene 3 hijos, 2 mujeres y un varoncito. De profesión es administrador de calidad y trabaja como consultor en recursos humanos. Es capacitador y conferencista y coach. Y tiene estudios de profesorado en segunda enseñanza en teología. Ay, Marlon, espero que no me haya confundido. Si no, después usted me corrige, ¿verdad? Y recientemente está emprendiendo un proyecto también porque es cantautor y escritor y ya lanzó su primer CD y está grabando un nuevo sencillo en estos momentos que esperamos que al final nos pueda platicar un poquito más de ese interesante proyecto, Marlon. Pero por ahí lo hemos visto en las redes sociales, su proceso de grabación y de cómo está quedando todo muy lindo. Y pues, Marlon, bienvenido, que Dios te bendiga. Es un gusto para nosotros tenerte. Tú sabes que estás en esta comunidad que te abre las puertas y eres parte de ella y de este formato de meeting particularmente. Y pues bueno, hoy tenemos este tema de papá y mamá, háblame del amor. Así que Marlon, háblanos de este tema y estamos listos para escucharte. Muchas gracias, José. Es un gusto. Gracias también. El cariño es recíproco. Estoy muy contento de estar hoy con la comunidad del Espíritu Santo. Es un gozo participar con ustedes, especialmente el tema que me piden que comparta. Creo que es un tema sumamente interesante, pero es un tema sumamente importante. Desde que me hablaron, desde el inicio del año, se planifica este tipo de temática. Y cuando me hablaron, cuando Annie me llama y me contacta y me piden el tema, que era precisamente sobre la sexualidad, pues yo sugerí el título
mamá, papá, háblame de amor, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de amor. Pero vamos a hablar sobre la sexualidad, sobre cómo dialogar o la importancia de los conceptos que debemos de manejar con nuestros hijos cuando hablamos de sexualidad o sexogenitalidad. Yo voy a decir básicamente relaciones sexuales, aunque quizás lo correcto es hablar también de relaciones sexogenitales. Siempre tenemos relaciones sexuales cuando nos compartimos con gente del otro sexo, cuando hay una afectividad, cuando hay algún tipo de relación de comunicación, de juntarnos a tomar un café. Hay relaciones sexoafectivas y se habla de sexogenitalidad cuando hay una relación de sexo genital propiamente. Yo lo voy a llamar relaciones sexuales de aquí en adelante para empezar a definir ahí un poco el concepto. ¿Por qué hablar de amor? ¿Por qué hablar de amor? En las Sagradas Escrituras hay varias palabras que significan amor. Varias palabras significan amor. Gesed significa amor, por ejemplo, pero es un amor de lealtad. Y así hay unas palabras como Dodín, que significa también amor. Pero quiero hablar de una en especial, que es la palabra id. Y-D, id. Id significa amor en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 1, Génesis 4:1 dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz. En este momento el término que aparece es id. Id es conocer, pero id es amar. De tal manera que dentro de la concepción hebrea, el conocimiento es amor. Quien ama, conoce. Quien conoce, ama. El amor va de la mano con el conocimiento. Pero aquí no estamos hablando de un conocimiento de mucho gusto, Marlon Cardona para servirle, fulanita de tal para servirle. No hablamos de ese conocimiento donde uno dice, sí, yo conozco a esa persona. Cuando la Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 1, Adán conoció a su mujer, se está refiriendo a que entró en su intimidad y que la amó. Entonces, id, Y-D, que es conocer y es amar, implica amar desde las relaciones sexogenitales o desde la intimidad de la pareja. Por eso dice, Adán conoció, id, Adán amó, podríamos decir. Adán amó a Eva, su mujer, y ella concibió. Nadie concibe solo por darse la mano, nadie concibe solo por saludarse o por tener un conocimiento del otro superficial. Es entrar en la intimidad de la otra persona. Conocer es amar y amar es entrar en la intimidad de la otra persona. Y aquí conocer y amar, y entrar en la intimidad es tener intimidad con la otra persona, relaciones sexuales. Por eso, cuando el ángel visita a la Virgen María, nuestra madre, la siempre Virgen María, y le anuncia sobre que el Señor está pidiendo ese permiso, ¿no? A la criatura, el creador a la criatura, para que ella sea madre de Jesús. Ella en San Lucas capítulo 1, versículo 34, San Lucas 1:34, ella le responde al ángel. Dice, María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Aquí cuando la palabra aparece, el conocer es ese id, ese id que es conocer, que es intimar, que es amar. La respuesta pudo haber sido, yo no he amado a ningún varón, yo no conozco, no he intimado, no he tenido relaciones íntimas con un varón. Entonces, el amor en las Sagradas Escrituras no se puede separar de las relaciones sexuales. Cuando hay relaciones de intimidad, relaciones sexogenitales, estamos hablando siempre de amor. En la Biblia no se pueden separar, porque el amor se refleja a través de la intimidad. Por eso el tema hoy es, papá, mamá, háblame de amor. El amor, de hecho, es lo que le da sentido a la intimidad o a la sexualidad. En el amor se le encuentra el sentido a la sexualidad.
Cuando hablamos de sexualidad, de relaciones sexuales, estamos hablando de amor. Eso es intimidad. La educación sexual contemporánea explica el cómo y se dedican casi durante todo el tiempo a explicar el cómo, pero no se detienen a explicar el por qué. Y esa es la grave carencia de la educación sexual que están recibiendo nuestros hijos en los colegios, en las escuelas, en la calle, porque les explican el cómo. Hablan sobre la parte física, hablan sobre qué implica, cómo debe de llevarse, pero no hablan del por qué. Y el por qué en las relaciones íntimas es lo que realmente le da sentido a la relación. Vamos comprendiendo ya desde este momento esa gran diferencia, es una brecha enorme. A nuestros hijos les quieren enseñar el por qué, les quieren enseñar el cómo, pero no quieren enseñarles el por qué. Y de ahí la importancia que nosotros como padres estemos involucrados en esto. Antes de entrar al funcionamiento, necesitamos entrar en la razón de ser de la intimidad. Y ese es el gran vacío que aparece en la educación que le dan a nuestros hijos. No les hablan de la razón del ser, solo del funcionamiento. Entonces, no hablan sobre complementariedad. Cuando se habla de las relaciones íntimas, relaciones sexuales o sexogenitales, hablan prácticamente sobre lo que es el conocimiento del cuerpo humano, pero no se les conduce a la complementariedad que hay entre hombre y mujer. Esa gran carencia está dentro de la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos hoy. De ahí la importancia. Aquí en esta complementariedad hay 3 dimensiones que debemos de comprender. Somos semejantes en dignidad, somos diferentes en funcionalidad y nos complementamos. 3 cosas básicas. Yo estoy tratando de poner ciertas bases. Lo que quiero es instarle a usted que nos está escuchando a conocer un poco del tema, a cuestionarse ciertas bases. Al final vamos a hablar un poco más de eso, pero también a querer investigar un poquito más sobre el tema. Quizás el documento de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo humano, nos ayude mucho porque es un documento completísimo para desarrollar esto. En 1 hora, 50 minutos que estemos compartiendo, pues no da el chance para abarcar todo lo que quisiéramos, pero sí en el nombre de Jesús despertar la inquietud de saber un poco más del tema, porque los padres que estamos formados podemos informar, podemos formar, podemos educar de mejor manera a nuestros hijos. Si nosotros no lo estamos, es más difícil poder formar a otras personas o terminamos mal informándolas, en el peor de los casos, deformándolas, que tal vez fue algo que en algún momento nos pudo haber pasado. Entonces, cuando les enseñan las relaciones íntimas a nuestros hijos, no se les habla, le mencionaba yo hace un momento, del por qué, solo el cómo. Se habla del funcionamiento, pero no se habla de la razón del ser de la intimidad. Entonces, este conocimiento no concluye en la complementariedad de hombre y de mujer. En esa complementariedad, le decía, hay 3 conceptos importantes. El primero, semejantes en dignidad. Somos iguales en dignidad. Dice la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículos 26a y 27a, voy a leer únicamente. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Entonces, hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios. En este texto habla del ser humano. Unas versiones poco más antiguas dicen, creó Dios al hombre a imagen suya. Pero el término hombre aquí en este texto se refiere a la humanidad, porque dice que Dios lo creó hombre y mujer, y no pudo haber creado al hombre, hombre y mujer. Entonces la referencia sí es hacia la humanidad, hacia el ser humano, y Dios lo crea hombre y mujer.
y lo hace imagen y semejanza suya. ¿El hombre es semejanza e imagen de Dios o la mujer? Ambos. Los dos son imagen y semejanza de Dios. Aquí encontramos entonces una igualdad, semejanza, en cuanto a dignidad. Dos, diferentes en cuanto a funcionalidad. Es impresionante cómo los estudios neurológicos, aparte de los físicos y lo que tiene que ver con los fisiológicos incluso, y dentro de ellos la parte de las hormonas, entre hombre y mujer nos hacen tan diferentes, tan diferentes. Los hombres somos testosterona, las mujeres son progesterona. Por la progesterona, afectivamente la mujer es distinta a uno de hombre. El hombre es menos emotivo, la mujer es más emotiva. No quiere decir que no sintamos, solo que hay diferencias hormonales. La mujer es más empática, el hombre es menos empático, la mujer es más dependiente, el hombre menos dependiente, el hombre más agresivo, la mujer menos agresiva. Todo esto tiene que ver con hormonas que hombres y mujeres tenemos diferentes. Entonces necesitamos no perder de vista que sí somos diferentes. Surgió una corriente por ahí por los 70s del feminismo que empezó a buscar ese primer punto de la igualdad en dignidad, lo cual es maravilloso y así debe de ser. Y las Sagradas Escrituras nos muestran eso. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Jesús tenía un trato bien especial con las mujeres. Sin embargo, este mover de los años 70 perdió de vista esta diferenciación. Si a esto le suma la parte de todo lo que es LGTB, que están buscando ahí poner que somos exactamente iguales y que no hay diferencias para que puedan hombre y hombre casarse, mujer y mujer y no hay ningún problema, no es así como antropológicamente fuimos creados. Esto es bien sencillo de explicar sin necesidad incluso recurrir a la fe, aunque aquí estamos tocando las Sagradas Escrituras. Si hay 3 islas y en la isla número 1 dejamos a 2 hombres, en la isla número 2 dejamos 2 mujeres, en la isla número 3 dejamos un hombre y una mujer y nos retiramos durante 100 años. Al regresar a los 100 años, ¿en cuál de las 3 encontraríamos vida? ¿En la 1 donde hay hombre-hombre? ¿En la 2 donde hay mujer-mujer? ¿O en la 3 donde hay hombre y mujer? La respuesta es obvia. Vamos a encontrar vida, y quizás mucha vida, precisamente en la número 3, donde hay hombre y mujer, porque somos diferentes físicamente, sexualmente, pero también afectivamente somos diferentes. Y esto nos lleva al tercer punto, el tercer criterio dentro de esto, que es nos complementamos. Llegar a comprender que no es una competencia, no hay un mejor o un peor, simplemente somos diferentes, creados por Dios para cumplir funciones diferentes y complementarnos. Entonces encontrar en las diferencias no algo que nos separe, sino más bien algo que nos una y que nos haga complementarios. Esos 3 criterios es indispensable tenerlos claros al momento en el cual nosotros hablamos sobre la sexualidad, sobre las relaciones íntimas, porque incluso en cuanto a las relaciones íntimas somos diferentes. El hombre y la mujer nos comportamos de manera diferente. Basta recibir un curso de sexualidad, por ejemplo, en el curso prematrimonial, para comprender que la mujer llega a su clímax de una manera más lenta, pero disminuye de una manera más lenta, mientras que el hombre llega de una manera más rápida y disminuye de una manera más rápida. Y por eso se busca pues el ritmo, la armonía dentro de la intimidad en la pareja. Somos diferentes, necesitamos comprender, necesitamos respetar, necesitamos amar esa parte del ser diferentes. Esto no nos lo van a explicar a nuestros hijos, no se lo van a explicar a nuestros hijos cuando les hablen sobre las relaciones sexogenitales. Ellos van a hablar solamente sobre la funcionalidad, sobre cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer, como si fueran máquinas, un poco visto así, tal vez de una manera burda,
pero no como la atracción de dos personas que se aman y que encuentran en ese momento de intimidad esa complementariedad. Necesitamos estar claros en esto. Entonces, aquí es donde entra la importancia de nosotros los padres como gente que forme para el amor y la vida a nuestros hijos. Aquí ya agregué otra palabrita, ya no solo hablo de amor, estoy hablando del amor y de la vida, porque el amor consecuentemente llega a la trascendencia de la vida. Escuchemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2221. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2221. La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe de extenderse también a la educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Dos palabras importantes. Educar y formar es un derecho y un deber de los padres, que es primordial, pero que también no se puede delegar. No podemos delegar en el colegio, la escuela, que le enseñen a nuestros hijos sobre esto sin nosotros colocar las bases correctas de esta educación. Y aquí la gran importancia de nosotros los padres cuando educamos a nuestros hijos en este sentido. Escuchen esto, la intimidad es una historia de amor y la mejor historia de amor que puede escuchar un hijo es la de sus padres, porque es la historia de amor de su propio origen. Repito, la intimidad es una historia de amor. Y la mejor historia de amor que pueden escuchar nuestros hijos es la de sus padres, porque esta es la de su origen. Aquí la gran importancia que tenemos los padres. Muy bien. 3 aspectos más. Ya compartí 3 criterios y ahora comparto otros 3 criterios a la hora de educar en el amor a nuestros hijos. En primer lugar, necesitamos considerar a la persona humana. Lo que pensemos de la persona humana va a influir, impactar en cómo nosotros educamos a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir ser humano o persona humana? Para la persona, ¿qué significa tener un cuerpo? ¿Qué significa el cuerpo en el ser humano? ¿Poseer un cuerpo? ¿Estar en un cuerpo? ¿O ser un cuerpo? 3 cosas dentro de este primer punto. Otras preguntas. ¿Poseemos un cuerpo? ¿Estamos dentro de un cuerpo? ¿O somos un cuerpo? Descartes, para aquellos que nos ha gustado un poco la filosofía, llegó al punto de definir también el cuerpo, el alma y el espíritu, que pareciera que eran algo que se podían separar. Este tipo de filosofía que entró hace muchos siglos y no solamente en criterios de lo secular, sino también dentro de la misma iglesia, hacía que en algún momento nuestros místicos, los santos de la iglesia, cuando tenían un deseo, por ejemplo, físico, una atracción hacia una mujer, llegaran a un lugar y empezaran a golpearse. Un santo famoso de la iglesia que vio con malos deseos a una mujer y se fue a meter entre un nopal y empezó a rayar su cuerpo en el nopal y le decía: sufre carne, disfruta, esto querías, disfruta, lo decía, castigando el cuerpo como que si fuera algo separado del alma o del espíritu. Descartes llegó a definir también las 3 áreas del ser humano en esa época que pareciera que podían separarse. Hoy nosotros sabemos que somos seres espirituales
y que somos seres físicos o materiales, que no hay una separación ni se pueden separar, que la una afecta a la otra. El Papa Benedicto XVI quizás fue de los que empezó a enmarcar más al ser humano en una parte física y en una parte espiritual que son uno solo. Ya no hablaba tanto de cuerpo, alma y espíritu, sino de una parte espiritual o intangible y de una parte tangible, que son una sola. De tal manera que una persona que tiene una situación anímica, eso le puede afectar físicamente, o una persona que tiene algo físicamente, le va a afectar anímicamente, porque somos un ser integral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consideramos a la persona humana? ¿Cómo consideramos al ser humano? ¿Qué es una persona humana? Para la persona, ¿qué significa tener cuerpo? ¿Poseemos un cuerpo? ¿Estamos en un cuerpo? ¿O somos un cuerpo? Dependiendo de esto, ¿verdad? De cómo nosotros nos respondamos esto, va a ser la valoración que le demos al cuerpo humano. Por ejemplo, solos los seres humanos tenemos relaciones sexuales. Los animales no tienen relaciones sexuales. Los animales se aparean. Sí, los animales no tienen relaciones sexuales. Los animales se aparean. Nuestra naturaleza racional, dentro del espíritu que Dios infundió en nosotros, aquí en la parte del frontal, tenemos la conciencia, la inteligencia y la voluntad. Tres potencias del espíritu en nosotros: conciencia, inteligencia y voluntad. Estamos conscientes del aquí y ahora, que los animales no lo están. Tenemos inteligencia, porque nosotros podemos programar, podemos trascender, podemos planificar, podemos transformar de una manera maravillosa nuestro entorno, y poseemos voluntad. Podemos decir sí o podemos decir no. Los animales no. Los animales se aparean. Entonces los animales, movidos por las feromonas, perciben una hembra en celo y el que llega primero, pues cumple con el requisito de la conservación de la especie, ¿verdad? Entonces se conserva la especie. Dentro de nosotros, en la amígdala, hay ese mismo impulso, que es la parte más primitiva del cerebro del ser humano, el lagarto que todavía permanece en nosotros, esa parte más primitiva, donde están estos instintos, pero tenemos la razón. Somos seres racionales. Y en el ser racionales podemos escoger a una persona. Podemos ofrecer perpetuidad y podemos ofrecer fidelidad a una persona. Aquí ya vamos comprendiendo que lo que pensamos o consideramos del ser humano tiene relación con cómo vamos a educar en el amor a nuestros hijos o en las relaciones sexogenitales. El ser humano es el único que trasciende de sus actos. Es el único que trasciende de sus actos, ¿verdad? Y tenemos dentro de esto mismo derechos que nos son inalienables y deberes. Poseemos derechos que no se pueden negociar. El derecho a la vida no es un derecho que se nos otorga, es un derecho con el cual nacemos. El derecho al respeto de nuestra vida es algo con lo que nacemos. Las promulgaciones de derechos mundiales, humanos, lo que hicieron fue validar ese derecho con el que ya nacemos. No es que nos den un derecho al nacer, porque también nos lo podrían negar. Ya tenemos un derecho por ser personas, por ser diferentes a los animales. Entonces, aquí entra la consideración de la persona humana. ¿Qué consideramos de eso y del cuerpo? Número 2, saber entonces qué es el cuerpo. Si solo es una cosa material que se desliga de la persona y que se puede utilizar como cosa. Si es así, entonces no importa la vestimenta o la desnudez.
Podemos estar desnudos en la calle que no hay ningún problema. A mí no me afecta en mi alma, según mis criterios, pues no estoy afectando a nadie y no tengo que entrar con principios como el pudor, ¿verdad? Allá las personas si quieren pensar mal, ¿verdad? Pero eso se da cuando hay esta separación, le decía yo ya un poquito de ese criterio más reafirmado por Descartes que venía desde hace mucho tiempo. Pero si el cuerpo es parte de la persona humana, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger, como protegemos nuestras emociones, como protegemos nuestra espiritualidad, vamos a proteger también nuestro cuerpo. Vamos a estar más conscientes de la dignidad que tiene, que no es utilizable y que es respetable. 3 palabras. Tiene dignidad, no es utilizable y es respetable. Entonces no se puede ofrecer, no se puede canjear, no se puede vender. Es algo que damos, hay una donación de amor. Regreso de nuevo a la misma palabra, una donación de amor y vida, en la cual entramos en un vínculo y eso nos mueve a estar con una persona. Si pensamos diferente, pues entra el concepto de prostituirse, por ejemplo, y peor aún, prostituir a otras personas, porque simplemente pues es el cuerpo y a eso no le pasa nada, no se le está afectando emocionalmente, la persona está consciente y está dispuesta al cobro. Si pensamos que es algo separado, que es algo material desligado del ser humano. Es increíble cómo estos conceptos, estos criterios sobre la persona, sobre el cuerpo, en segundo lugar, y al tercer lugar que vamos a llegar al lenguaje, tienen que ver con la forma en que conceptualizamos, pero también con la forma en que trasladamos la información. Sigamos. En tercer lugar, entonces, entramos al lenguaje que vamos a utilizar con nuestros hijos. Si son de 3 años es un tipo de lenguaje, si es de 7 será otro tipo de lenguaje y a los 11 años otro tipo de lenguaje. En medida en que va adquiriendo madurez, en esa medida es que podemos ir tocando ciertos temas con mayor libertad. ¿Por qué? Porque hay una madurez física y hay una madurez emocional. Espiritual debería de darse también, en donde el ser humano va creciendo, va comprendiendo. De hecho, cuando uno es pequeño, los niños pequeños, usted los baña juntos a los 2, 3 hermanitos y no sienten ningún tipo de pena, pero ellos mismos en algún momento empiezan a tener la sensación de desnudez y a experimentar ese valor del pudor, de querer como al verse diferente al otro, al saberse un ente diferente al otro, esa diferenciación, al verse diferente, empiezan a buscar la necesidad del pudor, de resguardar su propio cuerpo. Entonces, vamos a utilizar un lenguaje en medida en que nuestros hijos van creciendo. Por supuesto, con su joven, con su muchacho, muchacha de 18 años, el diálogo tiene que ser completamente abierto, porque ellos ya comprenden el por qué o para qué, ya comprenden el cómo y ya se les puede hablar de una manera diferente. Mientras que a menor edad, pues vamos siendo un poquito más prudentes a la hora de platicar. Aquí viene un consejo bien sencillo que les puede servir. Cuando les hagan preguntas, utilicen la mayéutica de Sócrates. Devuelvan otra pregunta. Hay un par de videos por ahí bien interesantes, por ejemplo, de un niño que va con su papá y le dice, papi, ¿qué es sexo? El papá se asombra, el niño tiene 5 o 6 años de edad y le dice, vente conmigo, le dice, y se lo lleva a un restaurante de comida rápida. Se sienta y empieza a hablarle sobre el sexo al niño de 6 años. Y empieza a explicarle de una manera elocuente todo lo que tiene que ver con las diferencias, con lo físico, con que el hombrecito tiene pene, la mujercita tiene vagina, y desarrolla todo el tema y todo. Y el niño está con los ojos abiertos y está asustado, recibiendo, ahora sí cabe la palabra, demasiada información. Él todavía no comprende todo esto. Y al final, el papá
hace lo que tuvo que haber hecho al principio. Le pregunta, ¿por qué me preguntas sobre sexo? Eso debió habérselo preguntado desde el principio. Entonces el niño, con los ojos abiertos y asustado, le dice al papá, es que aquí en mi hoja de deportes dice sexo, masculino o femenino. Ahí termina el anuncio, es para reírse, pero también es un buen sentido de alarma para saber si estamos educando con el lenguaje correcto. ¿Qué debió haber hecho este papá? Preguntar. Papá, ¿qué es sexo? Cuéntame, ¿por qué me preguntas eso? Ah, es que en mi hoja dice masculino y femenino. ¿Qué tengo que llenar yo? Entonces el papá sencillamente le dice, mira, tú y yo somos masculino, tu mamá y tus hermanas o tu hermana es femenino. Ah, vaya. Entonces el niño, a pesar de que todavía no comprende completamente, si hay una parte que comprende, en algún momento ha visto, ha notado el busto de la mujer que es diferente a él, etcétera, las diferencias físicas, y en ese momento esa es la información que hay que dar. Todavía no necesitamos dar más información. En medida en que van creciendo, en esa medida se va ampliando la información para que cuando llegan a los 11 añitos, pues por ejemplo, ya se les tuvo que haber explicado un poco sobre el desarrollo, pero ellos mismos ya han ido experimentando, teniendo la experiencia en su propio cuerpo de que su cuerpo ha ido cambiando. ¿Verdad? Ellos ya empezaron a ver ese tipo de cambios. Entonces ahí entra diferente el lenguaje. ¿Quién debería de hablar? Esa es una buena pregunta. ¿Quién debería de hablar? Porque a veces el papá dice, mira, ahí te encargo que hables con ella porque la esposa sabe más, porque la esposa conoce más, porque le es más fácil hablar, pero no es lo correcto. Ambos debemos hablar con ellos, explicarles, exponerles. El punto de vista del hombre para su hija es bien importante. Y el punto de vista de la madre para el hijo también es bien importante, porque ahí se comparten y se balancean valores que nos van a ayudar a edificar la concepción de la sexualidad que puedan tener nuestros hijos. Entonces no se vale solo delegar, no es que ella sabe más, es que ella explica más, es que yo no sé cómo. Pues para eso estamos hoy en el tema. Hay que documentarse un poco más, hay que leer un poco más, hay que aprender un poco más lo que estamos compartiendo como criterios y trasladar esa historia de amor. Esa historia de amor. Quizás sea la parte por la cual nos genera mayor incomodidad hablar de este tema. De hecho, hay gente a la que no le gusta ni siquiera exponer el tema porque no saben cómo explicarlo. Los hombres somos más, las mujeres son más. Entonces ya cuando hablo del hombre me tengo que incluir y al incluirme pareciera que estoy hablando de mí, pero no, estoy hablando de un genérico, ¿no? Estoy hablando del masculino y del femenino. ¿Quién entonces debería de hablar? Debiéramos de ser ambos. Ambos con nuestro varón, con nuestro hijo hombre y ambos con nuestra hija mujer. Cuando hablamos de responsabilidad en las relaciones sexuales, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de responsabilidad, porque el mundo, la parte secular, los colegios, institutos, cuando hablan de responsabilidad, hablan de relaciones sexuales sin riesgo. Para ellos responsabilidades sin riesgo. Y ahí les van a hablar sobre la utilización de anticonceptivos, preservativos, etcétera. Porque ellos no están enfocados en el por qué. Ellos están enfocados en el cómo. Y detrás de esto, pues una gran financiación económica de países extranjeros que están viendo la manera de disminuir o tener un control de natalidad. Entonces, cuando ellos hablan de responsabilidad, hablan de relaciones sexuales sin riesgo. Mientras que nosotros, cuando hablamos de responsabilidad, hablamos del amor auténtico que compromete a ambos. El amor auténtico que compromete a ambos. Por eso,
Para llegar a las relaciones sexogenitales, necesitamos estar en el tercer nivel de las relaciones. El primer nivel es quiero estar contigo, amistad. El segundo es quiero estar solo contigo, es noviazgo. Y el tercero es quiero estar solo y siempre contigo. Y ahí hablamos de matrimonio. Entonces, el lenguaje que vamos a utilizar es importante. Regreso a lo que mencionaba en el punto 1, cuando hablaba de que los animales se aparean, no tienen relaciones sexogenitales o sexuales. Y aquí entro de nuevo a este punto. No es correcto educar a nuestros hijos con ejemplos de animalitos. Así nos enseñaban a nosotros antes. Dios bendiga a las abuelitas, a los abuelitos que con las mejores intenciones, pues no nos enseñaron de la mejor manera la parte de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque nos decía, mira, pues, el gallito conoce a la gallinita y el gallito y la gallinita se dan piquitos. La gallinita pone un huevo y de ahí nace un pollito. Así son las relaciones de los seres humanos. En ese ejemplo que pareciera tan inocente, estamos trasladando valores espantosos en el ser humano. Porque entonces el niño ve que el gallito tiene un gallinero solo para él. No tiene una gallina, tiene muchas gallinas. ¿Y quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapu chin chin, el gallo sube. Y mejor no sigo con la canción, ¿verdad? Entonces, lo que trasladamos como valor es algo incorrecto. Necesitamos hacer una separación. Se busca una hembra para un macho, en el caso de los animales, pero en los seres humanos no buscamos eso. No buscamos una hembra para un macho. Hay una historia de amor en donde ambos llegan a comprometerse y llegan a querer el bien de la otra persona y están en un punto de seguridad en donde pueden entregar lo más valioso que tienen, su cuerpo, dependiendo el concepto que tengamos de cuerpo. Rápidamente quiero hacer una iluminación bíblica a esto que acabamos de hablar. Voy a leer Génesis capítulo 2, versículos 8 y 15. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 15. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. Otras versiones dicen y lo dominara. Palabra de Dios. En primer lugar, en Génesis 2, 8 y 15, vamos a encontrar el concepto, la iluminación teológica de que el ser humano está por encima de todas las especies, no para castigarlas. Aquí es bien importante el texto, porque Dios pone al ser humano en el jardín para labrarlo, dominarlo, pero aparece el término cuidarlo. Nosotros estamos llamados, invitados y se nos exige el cuidado de la casa que tenemos en común. Así se llamó el documento del Papa Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa en común. Debemos cuidar la naturaleza y dentro de eso debemos tratar bien a los animales, debemos de cuidarlos, porque Dios nos dio superioridad no para aprovecharnos y maltratarlos, sino para protegerlos, para cuidarlos. Y el ser humano no ha estado haciendo eso. Hago esta salvedad porque la superioridad no es para dominar. La superioridad es para servir y para atender. Nosotros podemos prever la extinción de las razas. Los animales no ven, no prevén eso, no tienen ese nivel de conciencia. Pero regreso al texto. El ser humano es superior, llamado a labrarla y cuidarla o dominarla, según la versión que leamos. Entonces nos puso para poder tener dominio sobre eso. Superioridad. Y luego en el libro de Génesis siempre, capítulo 2, pero ahora versículos del 18 al 23, dice: Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda
adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese un nombre, el nombre que el hombre le diera. El hombre le puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo, a los animales del campo, mas para el hombre no encontró ayuda adecuada. Esa parte hay que subrayarla. Entonces Yahvé Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, el cual se durmió, y le quitó una costilla, rellenándole el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Palabra de Dios. En esta historia de amor encontramos la concepción muy arcaica que tienen nuestros hermanos mayores, los judíos, sobre lo que es las relaciones entre el hombre y la mujer. Luego de que hablan de la superioridad del ser humano para cuidar y proteger y hacer producir a la creación, dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Creó a todos los animales y cuando los había creado, el hombre les pone nombre. Al ponerle nombre, habla de autoridad, la Sagrada Escritura, tiene autoridad sobre los animales, pero dice aquí, el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces él va a necesitar una igual que él, alguien como él. Regresamos a los 3 puntos del principio. Igual en dignidad, diferente en funciones, complementaria. Y en ese momento, cuando Dios crea a la mujer, el hombre se emociona y encuentra la plenitud de la felicidad. Entonces, el hombre se distingue de los animales. ¿Se recuerda que le estaba hablando de eso hace un momento? No somos iguales a los animales. Hoy tenemos una tendencia con relación a las mascotas en donde usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios, ¿verdad? Entonces necesitamos comprender que hay una diferenciación, que estamos llamados a proteger la creación, pero que no son iguales a nosotros, no son iguales a nosotros, somos diferentes. Esto no hay que perderlo de vista. El ser humano entonces distingue entre el resto de las criaturas porque no encuentra a alguien adecuado para él, pero hay una diferenciación. Luego está consciente de sí, por eso es que se experimenta solo, sabe lo que es como hombre, como varón, pero sabe lo que no es. Hay una parte en donde encuentra una necesidad de alguien que le complemente. Al sentirse solo, reconoce, se sabe ser humano, pero también sabe lo que no es, ¿verdad? Físicamente. Luego dice una ayuda adecuada indica la relación y comunión de las personas. Alguien con quien sentarse a platicar, alguien con quien hablar el mismo idioma, alguien que experimente esa conciencia, esa inteligencia y esa voluntad que él experimenta, ¿verdad? Eso mismo lo va a buscar el ser humano. Consecuentemente, el gozo masculino tras el encuentro del ser humano femenino. El gozo del ser humano masculino que se encuentra con el ser humano femenino. Y viene esa complementariedad. No podemos exigirle a los hombres ser como las mujeres, ni a las mujeres ser como los hombres, porque fuimos creados de manera diferente, para sentir diferente, para razonar diferente. Nuestro cerebro funciona diferente y ahí hay una complementariedad y es la riqueza del ser humano de poder unificarse y ser una cosa maravillosa. Voy terminando con esto para pasar si alguien quisiera compartir algo en algún momento y pudiéramos hacer algunas preguntas, respuestas o escuchar aportes. Aprender y desaprender es el gran reto aquí. Si yo aprendí mal desde la infancia, voy a enseñar mal.
salvo que hoy tome la decisión de hacer las cosas distintas. Desaprender va a ser el gran reto. Si nosotros aprendimos el machismo en la casa, en donde el hombre es superior y el hombre domina en esa superioridad, necesitamos desaprender. Necesitamos desaprender esa parte y comprender el cuidado y la expresión del amor hacia la otra persona. Pero si también creció en un hogar en donde había matriarcado, en donde se hacía lo que la mamá decía, o no hay una figura paterna y por eso no hay ningún respeto por la otra persona, también se va a tener que desaprender y volver a aprender. Ese va a ser el gran reto. Yo aquí sugiero 3 cosas. ¿Cómo? Primero, reconstruir el pasado. ¿Quién me dijo esto? ¿Quién me dijo que la mujer se podía usar? ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo que se valía pagar por otra persona? Comprar ese disque amor. ¿Quién me dijo eso? Porque eso es lo primero que hay que preguntarnos en cuanto al cuerpo. ¿Quién me dijo que podía enseñar? ¿Quién me dijo que podía dejarme tocar por cualquier persona? Un abuso en la infancia es un tema para otro día, pero hay que hacernos la primera pregunta, es bueno, reconstruir el pasado. ¿Quién me dijo esto? Segundo, cuestionar esos criterios, esos paradigmas que traemos, que los hayamos visto con nuestros abuelos, que los hayamos visto con nuestros padres, no necesariamente dicen que son ciertos. Son reales porque nos tocaron y así nos educaron, pero no necesariamente son ciertos. Entonces necesitamos cuestionar esos criterios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto pensé como adulto y razoné como adulto. Entonces necesitamos comprender esto, que ya no somos niños, que quizás hubo una parte que aprendimos en donde el hombre era más fuerte que la mujer físicamente y por eso podía golpearla, y ahí hay una falta de respeto al cuerpo de la otra persona, un derecho que no es negociable. Ese tipo de cosas hay que cuestionarlas. Y por último, desaprender esos criterios. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Aquí en Romanos 12:2 dice la palabra, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, renuévense mediante la transformación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. Entonces, esto es lo que conocemos como metanoia o cambio de manera de pensar. Necesitamos entrar ahora en esa valoración que es importante verla, porque algunos crecimos dentro de un ambiente donde, por ejemplo, si él cargaba a la nena, la andaba tapando para que no la vieran. Pero si cargaba al hombrecito, mire mijo, casi que le decía, Jule, mire una nena, una nena. Entonces con el varón como que pareciera que puede vivir esa parte de atracción, pero la nena no. Entonces ese tipo de criterios en donde hay una diferenciación que es dañina para el ser humano, el hombre puede, la mujer no, o en algún caso podrían pensar algunos otros, bueno, la mujer puede, pero el hombre no, o criterios de muy antiguos de la mujer es la más dañada, el hombre no, ese anda por cualquier lado, pero la mujer es la dañada, no. Ambos, en la responsabilidad, ambos estamos llamados a responder correctamente. Necesitamos reconstruir el pasado, necesitamos cuestionar los criterios y de dónde han venido, no por ser de nuestros padres son correctos, y tercero, desaprender qué es conversión o el término griego metanoia, cambiar la manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir. Confío en el nombre de Jesús haber sido de bendición para ustedes, haber podido compartir un tema que pueda servirnos con criterios, por lo menos, para poder ir avanzando en ese diálogo con nuestros hijos. Quizás al final el cierre lo quise hacer pensando en qué concepción tenemos nosotros de la persona, del cuerpo y de la relación de dignidad que tiene el ser humano. Si pensamos que el hombre es más digno, así va a ser el trato. Si pensamos que la mujer es más digna, así va a ser el trato.
Si pensamos que son iguales en todo, así va a ser el trato. Si pensamos que son diferentes en todo, incluso en dignidad, así va a ser el trato. Tambalear un poquito en los criterios para purificarnos nosotros y entonces entrar en un buen diálogo con nuestros hijos, con criterios sólidos, a contarles una historia de amor. La mejor historia de amor que usted puede contar es la de su vida. Incluso me atrevo a decirle, sí, yo sé que es una comunidad de matrimonios, pero si conoce a alguien que quizás se separó en algún momento y pues la relación terminó, pero tienen un hijo en común, aún en medio de eso, aún en medio de eso, ese momento de la concepción seguramente fue un tiempo, un momento de entrega, de esperanza y de comunión. Quizás al pasar el tiempo eso se desboronó, pero ahí hubo una historia de amor y fruto de eso pues viene un bebé. Espero que haya sido de bendición para ustedes. La dinámica me dirán si les parece, ahí José que está monitoreando, si hacemos una oración primero, si entramos en una plática para ver qué nos dicen o si tenemos preguntas, si no, pues hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para manejar esto con nuestros hijos, hablar de amor. Sí, muchas gracias, Marlon. La verdad que el tema está muy interesante y vaya enfoque el que hemos aprendido el día de hoy. El amor visto desde su perspectiva completa, ¿verdad? Viéndole esa dimensión. Uno pensaría, pues vamos a escuchar cómo hablarles o cómo enseñarles a los hijos qué es amar, pero esto fue más allá del simple hecho de nada más expresar un sentimiento, sino de entender una naturaleza de la persona y que la sexualidad es parte intrínseca de todo ser humano, que lo define y que encuentra su completo, su máxima expresión en el amor a través de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. A mí me pareció súper interesante. Y me quedo con un comentario que tú compartiste, Marlon, que al hablarle a los niños de amor, que tanto padre y madre le hablen a su hijo para que el niño vaya entendiendo que el amor es entre una mujer y un hombre y no usar ilustraciones incorrectas como comparar el amor de un ser humano con los animalitos. A mí me pareció sumamente interesante porque vaya si entonces no hemos cometido graves errores. Y entonces uno piensa que a los niños como que no hay que transferirles ese conocimiento a tan temprana edad, pero vaya que sí es importante y vaya, para eso nos sirve la palabra de Dios, ¿verdad? Que es necesario que entren esas imágenes y esas correctas definiciones en los niños desde tan temprana edad. Entonces, creo que fue de mucha bendición, Marlon. Así que Qué bueno. muchas gracias. Vamos a dar tiempo para que a ver si se animan los que están conectados a expresar algunos comentarios o algunas dudas. Entonces, estaría de acuerdo, Marlon, si quieres, vamos haciendo una oración Excelente. para entregar este momento y pues luego vemos si tenemos consultas. Cierra tus ojos un momentito. Vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que hoy nos has hablado y nos has enseñado. Como matrimonios hemos experimentado esto y quizás no lo habíamos conceptualizado, pero ahora que trascendimos en nuestros hijos, vemos la necesidad de conceptualizarlo, de manejarlo de manera incorrecta. Cuando nosotros expresamos el amor, jamás nos sentamos o nos detenemos a pensar demasiado en por qué lo hacemos. Simplemente amamos, simplemente nos damos, simplemente nos entregamos, simplemente entramos en una comunicación, en una consideración, en una entrega, en una dinámica oblativa, dice la iglesia, de entrega desde este punto de vista. Sin embargo, como padres, hoy necesitamos trasladarle a nuestros hijos esta concepción desde la mente de Dios, de cómo Dios pensó y por qué creó la sexualidad, que no es solamente para la procreación, dice
Iglesia en Concilio Vaticano II, sino que también para el deleite del matrimonio, para que ambos, esposo y esposa, puedan disfrutar de esto, disfrutarse mutuamente y eso generar ese ser más compactos, ese tener esa camaradería, esa relación que no se vive con ninguna otra persona, sino única y exclusivamente dentro de la relación del matrimonio. Hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, porque tu palabra nos ilumina, nos abre la mente, nos muestra también los peligros de la corriente actual que quiere llegar a trivializar el amor. Es lo mismo tener una necesidad sexual, como lo es comer, como es la necesidad de beber, pero no es lo mismo, porque para comer y beber podemos degustar de lo que querramos, pero para la sexualidad, para las relaciones íntimas, necesitamos un ambiente, necesitamos un querer trascender con esa persona, queremos exclusividad y queremos perpetuidad. Eso es lo que nos enseñas tú, Señor, y nos enseña la Iglesia. Hoy te pedimos que esta palabra se reafirme en nosotros, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría, dice Isaías 11:1, que repose sobre nosotros el espíritu de sabiduría, ese espíritu que nos haga ver desde tu perspectiva, vivir la experiencia desde tu perspectiva, desde la comprensión del por qué, del para qué tú creaste todo en el ser humano tan perfectamente. Hoy te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, te damos gracias. Dice el Salmo 8, Señor, al ver el cielo obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú fijaste, me pregunto, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hijo de Adán? Para que pienses en él, si apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y majestad. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Somos obra de tus manos para vivir en plenitud, para ser felices, para poder desarrollarnos y para poder trascender. Tenemos la gracia, la capacidad, el don de poder trascender en otra vida, Señor. Concédenos la gracia, la sabiduría de comprenderlo y ahora también de trasladarlo a los que más amamos, a nuestros hijos, a nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver si hay por ahí preguntas y respuestas que dicen. Yo sé que el tema a veces es un poquito ahí. Muchas gracias, dice Isabel de Coro. Qué bueno, hermana, que Dios te bendiga. Gracias, dice, le gustó mucho el tema. Excelente tema, Marlon, dice Juan Carlos Arévalo también. Si hubiera alguna consulta, algunas personas les da un poquito de tema hablar de esto, pueden poner ahí mi amiga, una vez, fíjense que mi amigo en una ocasión, un matrimonio que conocemos, aquí hay uno. ¿Cómo puede abordar el tema sexual con los hijos cuando solo hay mamá o solo hay papá? Porque se puede trasladar el punto de vista de ambos, que no se puede trasladar el punto de ambos. Lo ideal es hacerlo los dos, si en algún momento la pareja está, por supuesto aquí estoy planteando un ideal, están separadas, yo creo que la pareja debería de estar consciente de que el problema fue entre ellos y no con los hijos. Aquí estoy hablando de un ideal, esto no pasa comúnmente, o el hombre no quiere saber de los hijos, o la mamá no quiere dejar al papá saber de los hijos, y lamentablemente peleamos nuestras batallas con nuestros hijos. Yo creo que aquí entra la parte de pedirle sabiduría a Dios, mamá o papá, para poder hacerlo. Puede entrar la figura de una persona de mucha confianza, que por ejemplo los padrinos pueden ocupar aquí su puesto importante de poder acercarse y tener una plática entre padrinos e hija o hijo, ¿verdad? La mamá o el papá con el padrino y poder platicar con los padrinos, perdón,
y abordar un poquito la parte del tema. Yo creo que ahí podríamos encontrar, insisto, yo sé que aquí estoy hablando de un ideal, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros los católicos, pues tomamos padrinos al que da buen regalo, ¿verdad? Al alcalde del pueblo porque de repente le consigue un hueso al patojo cuando crezca. Somos un caso, entonces a veces la relación padrinos es distante, pero yo recuerdo como testimonio, mi hermana menor fue creciendo y mi papá se fue de la casa, mi hermana era pequeña, 8 años, mi papá ya no estaba en casa y recuerdo yo que una figura, la figura como paterna de hombre que tuvo mi hermana, fue la de su padrino, un hombre correcto, muy correcto, y mi tía, unos tíos. Entonces ahí encontró mi mamá mucho apoyo como para reafirmar a mi hermana en muchas cosas. Creo que por ahí, fíjense, eh, Ceci es quien pregunta esto. Yo creo que por ahí podríamos encontrar el punto, ¿verdad? De poder hablar con ellos. Podría ser el abuelo, un tío de mucha confianza que se acerque también al hijo. Aquí sí sería el hijo. No es válido que el tío hable con la sobrina o la tía con el sobrino, ¿verdad? No, eso no es válido porque es una línea muy peligrosa ahí, pero sí ambos podrían sentarse a platicar un poquito sobre eso. Creo que ahí encontraríamos un apoyo que hay que discernir. Muchas gracias, Marlon. No han entrado más preguntas, pero yo te lanzo una que creo que es eh, pues una duda en general. ¿En qué momento o a qué edad de nuestros hijos es apropiado empezar a abordar estos temas? ¿Hasta cuando nos preguntan ellos? ¿O si podemos como padres empezar a preparar terreno desde antes para irles explicando el tema del amor? La verdad es que cuando hablamos del amor y de la sexualidad, necesitamos ir compartiendo el tema desde muy pequeños. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nuestros hijos varoncitos son pequeños y en algún momento se ponen tacones y andan por la casa con los tacones de la mamá, pues uno se ríe, pero les dice, mira hijo, yo soy hombre, tú eres hombrecito. Pues uno se ha bañado con ellos comprenden esa similitud entre hombres, esa homogeneidad, entonces uno le puede decir, mira, yo no ando con tacones. Aquí hago un paréntesis, que nunca lo miren con tacones, si no tenemos problemas. Es broma. Pero, por ejemplo, ahí hay educación de sexoafectividad. A las nenas, por ejemplo, van aprendiendo la femineidad o el ser mujeres desde la observación de la mamá, ¿verdad? De cómo ella se pinta, cómo ella se arregla. En algún momento viene la mujercita y quiere rasurarse, ¿verdad? Y uno le dice, no, fíjate que los hombres tenemos más barba. Son aspectos hormonales. Miren cómo ahí hay diferencias, pero vamos diciéndoles, no, es que a ustedes las mujercitas no les crece la barba. A los hombres nos crece la barba, algunos, babos, otros penan ahí que no tienen nada, pero son diferencias hormonales, físicas, que tienen que ver con esto y que desde niños les vamos mostrando el patrón masculino y el patrón femenino a nuestros hijos en la casa. Entonces, realmente a través de esas pequeñas luces vamos compartiendo con ellos, ¿verdad? Que son diferentes. No sé si logré responder tu pregunta. Sí, no, muchas gracias, Marlon. Y aquí tenemos otra pregunta de Ceci. Ahí la tengo en pantalla, si la puedes leer. Sí, sobre abuso sexual no tengo en mente en este momento. Hay un libro que precisamente se llama Por favor, háblame de amor. Ah, sí, sí. Por favor, háblame de amor. Este libro desarrolla toda esta parte de estos criterios mucho más profundos. Yo solo tenía 50 minutos. No tengo en mente, fíjate, Ceci, algún libro sobre el abuso sexual, ¿verdad? No tengo en mente documentos sobre eso, ¿verdad? Sí recuerdo haber empezado a muy temprana edad a platicar con nuestros hijos sobre lo que eran las partes íntimas, hablar del pudor, el valor del pudor. Para eso hay libros que hablan sobre los valores y dentro de los valores entra el valor del pudor, de que nadie podía tocarlos.
que ni un tío ni una tía, que un tío darle ya nalgadas no se podía, ¿verdad? Ir teniendo como ese cuidado, digamos, pero no tengo en mente eso. ¿Cuál sería la manera sabia para abordar con los niños el respeto por su cuerpo de parte de otros? Vuelvo al tema del pudor. Eh, Hay un libro, se les puedo enviar luego el nombre, pero hay un libro que habla sobre los valores de acuerdo a las edades, ¿verdad? Que es de esta misma línea de, por favor, háblame de amor, y ahí desarrolla cómo enseñar el pudor, ¿verdad? Cómo ir explicándole al niño sobre que su cuerpo tiene partes que cubren, ¿verdad? Por ejemplo, en nosotros lo ven, ¿verdad? Nosotros hay una edad en la que no nos mostramos desnudos ante nuestros hijos ya y porque ellos van comprendiendo esto. Puedo pasarles bibliografía sobre ese punto de cómo educar en el pudor, ¿verdad? Con mucho gusto, pero es el valor del pudor. Ahí es encontrar la educación de la voluntad sobre el pudor. Sí. Y Marlon, aquí voy a poner en pantalla el libro que tú hacías de Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿sí? Ahora del amor, y ahí está el autor. Ahí vamos. Inés Ahí está acá. Durrausas. Y es un francés, digo yo. Inés Sí, Felicie du Rausas. sí, cabal. Es Sí. un libro bastante completo y cortito. No tiene más de 300, tiene 322 páginas. Creo que es una buena literatura. Entonces, como lo mencionaste, pues ahí lo mencionamos, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que esos son todos los comentarios. Pues hay comentarios de que te agradecen mucho por contestar las inquietudes y agradeciendo por el tema. Así que son un poco tímidos a través de los medios que, digamos, siempre hacemos una parte de preguntas y respuestas y sé que algunas preguntas no se logran captar, pero si las recibimos luego por inbox, Marlon, te las vamos a mandar para ver si Claro que sí. nos pueden colaborar con las respuestas. Y esperamos que todos los matrimonios que estuvieron conectados a lo largo de toda esta sesión, pues les haya sido de mucho beneficio este tema. Así que creo que podemos ir dando por concluido este mensaje. Marlon, vamos a hacer una oración final para Claro que sí. despedirnos de este momento. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias por este momento y por este interesante tema que nos has mostrado en esta noche. Te pedimos que le podamos sacar el mejor provecho con nuestra pareja y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros regarguyendo este mensaje para que lo podamos ir eh, entendiendo de la mejor forma y conversando con nuestra pareja sobre él y la importancia que esto tiene. Ayúdanos a ser muy buenos educadores y padres de nuestros hijos y llévanos, mi Dios, siempre de tu mano para ir entendiendo los desafíos que como padres enfrentamos y que podamos estar ahí siempre presentes con nuestros hijos para, para ser esa ayuda idónea y esos guías y esos padres que ellos necesitan. Te damos gracias, mi Dios, por estas reuniones, por el de meeting de matrimonio y por todos los matrimonios que aquí estuvieron conectados y en especial por la vida de Marlon. Bendícelo a él, a su esposa y a sus 3 hijos. Que el Espíritu Santo quede con ellos, mi Dios, y bendícelo en todos sus proyectos, en especial por ese emprendimiento que él está teniendo, mi Dios, con esas canciones que él está grabando y que sean de mucha bendición. Gracias, mi Dios, por todas las maravillas que nos has permitido vivir en nuestra vida y porque a través de estas redes sociales podemos estar unidos y sosteniendo, mi Dios, estos ministerios de evangelización. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. bueno, Que Dios Marlon, les bendiga. Un gustazo. Gracias, José, por la invitación. Un gusto. gracias. Bueno, estimados amigos, entonces damos por terminada esta edición del The Meeting. Los esperamos para nuestra próxima edición dentro de 15 días. Los que están afiliados al chat, ahí les van a llegar la información y el siguiente tema que tenemos para compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y feliz noche. Bendiciones.